Buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos al espacio de iniciativas empresariales que a partir de ahora estoy segura que lo vais a considerar como vuestra casa. Bienvenidos. Agradezco la presencia de nuestro alcalde, Javier Rodríguez, y de las dos personas que hoy nos van a contar su experiencia, Carlos y Emilio. Agradecer también la presencia de las profesoras y el profesor del Instituto Alonso Avellaneda y también, como no, la de todos los alumnos que hoy estáis aquí para conocer lo que es este centro y qué es lo que vamos a poner a vuestra disposición. Sabemos que Alcalá de Henares es una de las ciudades de Europa con buena calidad de vida, accesible y bien comunicada, que aúna pasado y futuro, artesanía y tecnologías emergentes, tradición e innovación. Contamos con una larga tradición empresarial y comercial. Somos referente del corredor del Henares en inversión y en empleo. Para ello contamos con Alcalá Desarrollo, organismo público empresarial que estudia y diseña programas e iniciativas para el desarrollo socioeconómico de nuestra ciudad. Es un organismo ágil y eficaz que proyecta y agiliza las competencias necesarias para ser el brazo ejecutor de una nueva gestión. Gestión que ha generado durante estos 2 últimos años que ha descendido el desempleo en torno a 4.000 personas. ¿Quieres emprender? ¿Buscas formación laboral? ¿Buscas empleo? Si vives en Alcalá o en el área del corredor del Henares, te interesa conocer Alcalá Desarrollo, un organismo público que potencia la actividad emprendedora, así como otras iniciativas de desarrollo socioeconómico. El emprendimiento es un yacimiento de empleo muy importante. Para potenciar la cultura emprendedora contamos con el espacio de iniciativas empresariales, un espacio bien comunicado al conectar de manera rápida con la A2 y que posee unas instalaciones modernas, luminosas y amplias. En el espacio de iniciativas se ofrece un servicio personalizado de asesoramiento a emprendedores y la posibilidad de instalarse en alguno de sus módulos industriales, oficinas o coworking, estableciendo sinergias entre las empresas ahí instaladas. El espacio de iniciativas es un centro que además pone a disposición de los alcalaínos el área de apoyo a emprendedores. Atrévete a emprender. Se presta un asesoramiento técnico para los emprendedores que quieran crear una empresa. Además, es un punto de atención al emprendedor para la tramitación telemática en la creación de empresas. Por otro lado, en dicho espacio de iniciativas estamos llevando a cabo un programa formativo para emprendedores, experiencias. Están destinadas a personas emprendedoras, personas en desempleo, empresarios, estudiantes, y se llevan a cabo en colaboración con empresarios de prestigio y técnicos expertos en ese determinado bloque temático. El objetivo de estas jornadas es transmitir conocimiento a través de la experiencia de los ponentes, como es el caso. Agrupadas en 5 bloques temáticos: internacionalización, transformación digital, financiación y ayudas, talento y liderazgo y casos de éxito. Este programa de actividades posibilitará la adquisición de habilidades y capacidades para la internacionalización de un negocio, la transformación digital, las posibles ayudas para la financiación, talento y liderazgo, casos de éxito. Entre las actividades que se han llevado a cabo destacan encuentros con empresarios y emprendedores de la ciudad, puesta en marcha de un directorio interactivo de empresas, jornadas informativas a pymes y emprendedores sobre financiación, feria de empleo y emprendimiento, desayunos empresariales, puesta en marcha de los premios Alcalá Emprende, que además este año llega ya su 10ª edición. Y el último de los proyectos que hemos puesto en marcha y del que estamos muy orgullosos por la gran participación y aceptación que ha tenido es el proyecto de Alcalá Ciudad Emprendedora, un proyecto que crea sinergias entre el tejido empresarial de esta ciudad
y con los jóvenes que están estudiando formación profesional en los diferentes centros docentes de la ciudad. El año pasado, que se puso en marcha este proyecto, participaron alrededor 5 centros diferentes de formación, desde la Escuela de Hostelería y Turismo hasta el Instituto Antonio Machado, el Instituto Mateo Alemán, por ejemplo, la Universidad Politécnica también, y tenemos la suerte de la gran aceptación que ha tenido por parte del tejido empresarial, empresas que son referentes en nuestra ciudad y que desde el primer momento aceptaron participar en este proyecto que consiste en plantear retos a los jóvenes que están estudiando formación profesional en diferentes sectores, el tecnológico, el industrial, el químico, telecomunicaciones, todos ellos están participando en esos retos. Retos que de alguna forma ofrecen nuevas oportunidades para los jóvenes que se están formando y estudiando, porque ellos son los primeros que conocen que el éxito se consigue a través del esfuerzo y la superación, y ese es el objetivo que tenemos marcado en Alcalá Desarrollo. Entonces, si te parece, Emilio, la primera pregunta, y como estamos aquí muy bajitos, yo creo que os tendréis que levantar para que nos vean, incluso los del fondo, pues, ¿pensabas en el instituto que tendrías tu propia empresa o cómo te planteabas un poco la vida cuando tenías la edad de estos chicos y de estas chicas? Pues en mi casa siempre... ¿Te hablas mucho? Sí. En mi casa siempre nos hemos dedicado a los negocios y siempre he tenido claro que quería emprender. En cambio no empecé emprendiendo, empecé pues, en una multinacional como Telefónica, pero me aburría profundamente. Era pues eso, llegar por la mañana, sentarte, atender tickets, manejar un equipo. Por aquel entonces no había prácticamente informáticos, yo estudié informática y pues colocarse era muy fácil y tener un buen puesto era muy sencillo. Ahora no, ahora hay muchísima gente, mucha gente que estudia informática, los puestos de trabajo a lo mejor no son tan fáciles como antes, no lo sé, la verdad es que estoy un poco desconectado, pero con anterioridad era muy fácil. Estuve 4 o 5 años y lo dejé y empecé a emprender por mi cuenta. Al principio con muchos errores, fracasos y muchos aprendizajes. Muy bien. Cuando tú tenías tu edad y estabas pensando en qué hacer, ¿te veías como un emprendedor o como, porque en principio empezaste en una empresa como por cuenta ajena, trabajando para ella? Hola a todos. Mi experiencia es bien distinta y no sé si es un ejemplo para alguien. Cuando era tan jovencito, yo empecé a trabajar muy joven, estaba estudiando en la universidad, había muchas dificultades en casa y me salió un trabajo muy lejos y me fui. Y he estado toda mi vida trabajando, lo que sí aprendí es a trabajar duro y a que me gustara lo que estaba haciendo. No sé si aprendí a eso o simplemente me gustaba, pero es cierto que durante muchos años disfruté de mi trabajo. Y voy a mencionar algo que has dicho tú. Tienen que pasar dos cosas. Con cualquier cosa que hagáis, trabajéis para vosotros o trabajéis para un tercero. Primero, que os guste, que le pongáis pasión. Eso, donde vayáis, triunfaréis o no triunfaréis. Y una característica va a ser esa, una cualidad va a ser esa. Y la segunda cosa, que estéis felices donde estáis. Yo después de 30 años, 26 en la misma empresa, decidí que me iba y lo decidí porque dejé de ser feliz en mi vida personal y en mi vida profesional y tomé esa decisión. Y eso sí es un consejo que puedo transmitir, no aporta mucho, pero sí, yo creo que cualquiera de vosotros esas dos cosas las podéis tener en cuenta. Decidí montar un negocio, en ese momento era algo que siempre había pensado, muy en remoto, y en el momento en que decidí dejar mi trabajo de toda la vida, en el que había viajado mucho, había hecho muchas cosas, intenté esa experiencia plasmarla en un proyecto personal. Y en ese proyecto sí os puedo decir que hay personas ahí que me conocen, que pongo mi vida en ello. Y creo que buena parte del éxito, hay muchas más cosas, luego las comentamos, pero buena parte está en eso, en que te guste, en que le pongas pasión. Lo que hago, lo emprendí hace poco tiempo. A mí me veis ahora, yo hace muy poquito tiempo tenía vuestra edad.
Es verdad. Yo me veo y cualquiera de ellos me dará la razón. No os ve muy distintos. Vosotros a mí sí, yo me acuerdo cuando tenía vuestra edad. Cuando tuve mi primer jefe, era más joven que yo ahora. Yo ahora tengo 57 años, él tendría 40 y tantos. Y os prometo que le veía como un viejo, y le recuerdo como un viejo. Así es, entiendo que la veis así. No es tan distinto, no, o sea, no somos tan distintos, y las preocupaciones y las ideas y todo no es tan distinto. Hay una experiencia por detrás, pero seguimos siendo personas, y a la hora de emprender, yo emprendí muy mayor, con 50 y algún años, pero bueno, creo que puede servir de experiencia lo mío también para vosotros. A las elecciones, y luego tardé 8 años en ser alcalde, pues yo sabía que mi madre en el fondo decía: hijo mío, podrías haber seguido siendo, trabajando donde trabajabas y no en estos líos que la gente, unos te votan, otros no, unos te ponen verde, otros te quieren, y era un lío, pero al final te dejan hacerlo, ¿no? Yo creo que estáis en ese momento también en que seguro que habéis planteado ideas en casa de lo que queréis hacer. Unas veces os dicen adelante, otras veces os dicen piénsatelo, busca algo más seguro y estas cosas, ¿no? Entonces preguntaros un poco cómo vuestro entorno familiar, que son los que nos quieren siempre incondicionalmente, los que no nos condicionan ese amor, sino que nos quieren porque somos sus hijos o su familia, ¿cómo lo vieron cuando tú dices que abandonas Telefónica, que es como un ministerio, como funcionario para toda la vida, y dices: no, me voy a dedicar a hacer cosas? Sí. ¿Cómo lo viviste? Bueno, pues es que fue literal. Ya os digo que en mi casa pues todo el mundo siempre ha sido emprendedor. Ahora se llama emprendedor, por aquel entonces era autónomo y no estaba bien visto. Era autónomo, era el pobre que no se había podido colocar en una multinacional, ¿no? Entonces, eso lo hacía antes. Entonces, esto por suerte ahora ha cambiado mucho. Ahora le han cambiado el nombre, ahora somos freelance, somos emprendedores, que queda más bonito, ¿no? Pero antes el autónomo era un pringao, era la realidad. Por suerte esto pues ha cambiado, ¿no? Cuando mi madre, pues para mí pues lo que quería pues era pues igual que vuestras madres, pues lo mejor para sus hijos, ¿no? Entonces era hijo estudia, hijo estudia, hijo estudia. Y bueno, pues yo eso hice, acabé el COU, el segundo de bachiller, por aquel entonces, empecé ingeniería informática y duré un año, no me gustó nada. Mi madre, bueno, un desastre, claro, su hijo que iba a ser ingeniero y ahora no lo deja, pues fíjate. Y bueno, pues algo tengo que hacer, empecé empresas económicas y no me gustó menos todavía. Esa fue la realidad. Entonces digo, bueno, pues nada, me voy a Irlanda, digo, a aprender inglés, a hacer algo con mi vida. Y cuando volví, digo, pues, yo qué sé, voy a hacer un módulo, ¿no? Algo que sea rápido y por lo menos así tengo algo y mi madre me deja de dar el coñazo, que era la realidad. O sea, yo no tenía ningún tipo de interés en volver a estudiar por tercera vez porque es que no, sentía que lo que me estaban enseñando no me llenaba, ¿no? Entonces, bueno, pues acabé el módulo y me coloqué bien en Telefónica y mi madre estaba contenta, pero claro, pues ya estaba lo que ella quería, ¿no? Quería que yo no... que si tenía que emprender, si tenía que ser autónomo, pues no pasaba nada, ¿no? En mi casa todo el mundo siempre ha sido autónomo, pero preferían que tuviera la seguridad de una multinacional, ¿no? Por aquel entonces era así, te colocabas en una empresa y estabas en la empresa pues prácticamente toda la vida, ¿no? Eso, el mundo ha cambiado, eso ya ha pasado la historia, pero antes era así. Empezabas de jovencito y hacías carrera profesional en la empresa. Entonces, claro, mi madre pues iba a comprar, yo qué sé, la fruta, la carne, la pescadera, y pues mi hijo está colocado en Telefónica. Pues ya estaba tan contento. Cuando le digo que me voy... Eso fardaba, ¿no? Claro. No, al final lo conseguí, no acabó la carrera, pero se colocó en Telefónica. Entonces, bueno, yo tenía mi equipo de trabajo, tenía mi parking, tenía horarios de funcionarios, vivía estupendamente. Pero a mí no me llenaba nada, no me gustaba absolutamente nada. Y yo veía a mi padre que iba a trabajar en su empresa, que sí, que tenía unos horarios un poco extraños, que trabajaba los domingos, pero yo le veía un afán y unas ganas, un crecer, un montar algo, un superarse día a día, que yo lo había visto desde pequeño y él no lo tenía. Yo iba a trabajar por un sueldo y a mí no me llenaba nada. Y además veía también a la gente mayor que trabajaba conmigo, que les pasaba igual, estaban aburridos, iban a trabajar pues porque tenían que trabajar. Y yo quería montar algo, quería hacer algo, ¿no? Y bueno, así empecé, dejé Telefónica, mi madre casi da un soponcio, y empecé a emprender tropezándome y cayéndome, ahora equivocándome. Vamos de la trayectoria de cada uno. La familia al final lo entendió y dijo, para adelante, hijo. No les quedó más remedio. No quedaba más remedio. Y en tu caso ya, pues, con una vida ya estable, ahí
los riesgos ya son de perder lo conseguido, ¿no? De lo que has logrado ahorrar a lo largo del tiempo con tu nómina, con tu tal, ponerlo en una empresa. Yo aquí no puedo hablar de mis padres porque ya lo hice muy mayor, tengo que hablar de mi mujer y de mis hijos. Vale. Y es verdad, era un riesgo, pero bueno, era un riesgo también. Cuando se toma una decisión, esto lo haréis, cuando montéis una empresa vais a hacer habéis estudiado el DAFO, hay que hacer un análisis de riesgos, es importantísimo, no es teoría, es una realidad. Yo lo hice, mentalmente hice mi DAFO, dónde estaban las oportunidades, dónde estaban los riesgos, y bueno, tengo que decir, si mi familia no me hubiera apoyado, yo no hubiera dado el salto, está claro. Me apoyaron, al final entiendo que son personas que me quieren mucho, y si me veían, os lo he dicho, no estaba feliz en una última etapa, no me veían feliz, y yo pretendía volver a encontrar esa felicidad, pues por supuesto que me apoyaron. Si no es indiscreción, ¿qué edad tienen tus hijos? Pues el mayor 28 y el pequeño 28 también, porque son gemelos. Yo ni mi mujer creo que mejor. Aquí fueron sus hijos los que dijeron, venga, tira para adelante, que te vamos a apoyar. Y en vuestro caso, pues es la familia, los hermanos, los padres. Ayudaron mucho. Sí quisiera ahora que nos contarais un poquito brevemente la experiencia profesional, es decir, algunos de los proyectos en los que os habéis lanzado y os habéis caído y os habéis vuelto a levantar, y en particular lo que hacéis ahora, para que ellos hagan un poco una idea de cuál es vuestro trabajo diario, vuestro compromiso diario. Bueno, pues nada, pues eso, según dejé Telefónica, empecé a emprender, tenía unos ahorrillos, siempre he trabajado, siempre, pues lo que he podido, yo que sé, con una motillo, repartiendo papeles de gestorías, en lo que iba saliendo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía unos ahorrillos y bueno, pues empecé con una tienda de informática que funcionó, bueno, regular, tirando a mal. Iba ahí subsistiendo, una competencia brutal, los márgenes muy pequeños. Y la enseñanza que saqué ahí es que cuando te metes en un negocio que no entiendes y que no tienes experiencia en él, lo más normal es que te vaya mal, es lo más normal. Pero mal en cuanto a negocio económicamente, por supuesto, en cuanto a emprendimiento, pero de cada error al final tienes que sacar el lado positivo, ¿no? Entonces el lado positivo que saqué de ahí fue ese aprendizaje de todo un montón, una cadena de errores tremenda que iba de mal en peor, o sea, cometía un error, el día siguiente cometía otro, el día siguiente cometía otro. Entonces al final todos esos errores son los que te hacen ir aprendiendo para que cuando llegue un momento en que ya pues, sepas poner la escalera en la pared correcta y decir, ahora me queda subir y sé que la escalera está apoyada en el sitio que necesito para poder llegar a donde quiero, ¿no? Y la tienda, pues bueno, al final la traspasé y a día de hoy todavía funciona. A día de hoy, pero yo no lo conseguí. A mí fue bastante mal. ¿Y ahora lo que haces exactamente? Ahora, bueno, pues ahora tengo, bueno, por el medio hubo más emprendimientos que fueron todos de mal en peor, la gran mayoría. Y también tuvo algún acierto, también, pero bueno, donde realmente he podido poner en práctica pues todos esos aprendizajes, esas experiencias, es mi negocio actual. Tengo tiendas online, empecé no hace mucho, pero bueno, ahora mismo las posibilidades que nos ofrece las redes sociales, los buscadores, la posibilidad de que te conozca mucha gente, es brutal. Eso es algo que nunca había existido, ¿no? Tú cuando tenías un producto, tenías una empresa, un almacén, o comprabas o vendías, al final que la gente te conozca es clave. Si nadie te conoce, nadie te va a comprar. Eso es así. Entonces, si querías hacer algo grande, pues había que tener unos medios económicos bastante amplios, porque la única manera de publicitarte, si querías hacer algo grande, era televisión y radio, y eso no estaba a la altura no estaba a la altura de cualquier persona. Hoy, precisamente, ocurre todo lo contrario. Hoy, a través de los móviles, que cada uno tenemos en nuestro bolsillo, pues tú puedes hacer publicidad en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Pinterest, en Google, lo que tú quieras. Cualquier persona puede hacer publicidad, que es algo que antes no se podía, y puedes llegar a quien tú quieras. Yo puedo llegar, no sé, a una familia de mexicanos que están en un pueblo perdido del mundo, y yo sentado desde aquí, desde mi oficina. Eso era algo que hace unos años atrás era completamente imposible, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo
el éxito de mi empresa precisamente es ese, ¿no? Yo siempre he tenido el mismo problema, siempre he tenido lo que yo pensaba que eran buenas ideas, pero el problema siempre era, ¿y ahora cómo hago llegar esto a la gente? ¿No? Pues ahora sí se puede de una manera pues que antes no podíamos. Antes estaba limitado solo al poder económico que tú tuvieras, ¿no? Solo podíamos hacer publicidad en autobuses, en el cine, en la radio a nivel local, en periódicos. Estabas muy limitado. Ahora no. Ahora las posibilidades son tremendas. ¿Y tú? A la de Emilio, porque mi público objetivo es distinto. Yo no vendo al público, yo podría publicar en redes lo que hago, podría explicárselo a todo el mundo, a todos vosotros lo podría montar, pero ninguno va a comprar un equipo para proteger un motor. No, mi público objetivo son o directores técnicos o jefes de compra de grandes empresas. Entonces es un business to business, es otro modelo totalmente distinto. Yo tenía experiencia y de hecho algún curso, alguna formación hecho en marketing en el pasado. Bueno, yo emprendí con dos oportunidades de negocio. Una tenía que ver con unos aparatos tremendamente caros y tremendamente sofisticados para rescatar aviones cuando aterrizan con problemas, algo muy bonito. Y estuve durante unos meses proyectando esto, trabajé duro. Problemas, solo había un cliente y había un par de competidores que no les interesaba que hubiera un tercero, con lo cual, a pesar de un trabajo que se hizo muy bueno, me quedé fuera. Afortunadamente, cuando emprendí, no emprendí solo con un modelo, con un negocio, emprendí con dos. Y el segundo, que es el de la autoextinción, extinción automática de motores o de aerogeneradores. Bueno, pues cuando uno estaba fallando, el otro empezó a emerger y me dediqué a eso. Bueno, son varias cosas, ya lo sabréis, en un negocio. Yo trato de centrarlo mucho en el equipo, en las personas. Lo he vivido durante años, creo que tienen más éxito los directivos que se llevan bien con su equipo, que saben tratar bien a la gente, que entienden bien los problemas. Y por ese lado intento enfocar el negocio. Lógicamente la tecnología, el servicio es importantísimo, pero yo estoy muy enfocado en mi equipo, porque si mi equipo está motivado, si el equipo está trabajando a gusto, si vamos todos alineados en la misma dirección, todo será mucho más fácil. No, y fijaros, llevo 3 años y de primera no lo he conseguido. Ahora tengo un equipo estable, pero no, las personas no a la primera edad con la que es o tú no sabes muy bien cómo quieres. Es tremendamente complicado el tema de la dirección de personas. Y es, digamos, de las cosas a las que más le dedico mi atención y mi tiempo. Luego, por supuesto, os quería comentar otra cosa, que no se me olvide, a la hora de emprender tenéis que ponerle pasión, tenéis que estar a gusto con lo que hacéis, tenéis que ser felices con lo que hacéis y tenéis que ofrecer algo que interese a quien lo tenga que comprar. Si no le interesa, puede ser buenísimo, pero si no le interesa, nadie lo va a comprar. Y segundo, tiene que ser algo que sea distinto a lo que ofrecen los demás, o en lo que ofrecéis, o en cómo lo ofrecéis, o en cómo se lo vais a servir. Porque si no, la única motivación que van a tener para compraros es que sea más barato que los demás. Entonces tenéis que pelear porque lo que hagáis sea distinto en algo. Y a partir de ahí, intentar que la gente vea ese valor. Si ven ese valor, os lo van a comprar. Sí, completamente de acuerdo. Además, quería añadir, ahora que lo sacan, tenemos un compañero que no está aquí, como no está aquí lo voy a decir. A veces me venía, es un compañero que tiene aquí un negocio, tiene una empresa, y el hombre hablaba, inventa cosas, es ingeniero, y yo no sabía muy bien cómo decírselo, pero claro, digo, a lo mejor se puede sentir ofendido, ¿no? Pero realmente, bajo mi punto de vista, empezó la casa por el tejado. Empezó con una idea que no estaba validada, que no estaba testeada, que nunca se había puesto nadie lo había hecho y quería venderlo. Si eso sale, has pegado el pelotazo. Pero lo habitual y lo normal es que eso no sale. Eso es la realidad. Es mucho más fácil coger algo que ya existe, algo que la gente tiene interés, que sabemos que la gente quiere, y mejorar. Las posibilidades de éxito son mucho más altas.
Pues si os parece vamos a iniciar un turno de preguntas. ¿Os estáis animando para preguntar? No comemos a nadie. ¿Cómo lo hacen? ¿En voz alta se levantan? Sí. Venga, pues ¿quién se anima? Aquí en la primera fila tengo una chica. Hola, buenas. Pues eres tú. Bueno, ¿Y cómo te llamas? me llamo Daniela. ¿Daniela? Y bueno, tengo un par de preguntas. Lo primero, con respecto al liderazgo, ¿cómo enfocarías o cómo habéis enfocado el tener un liderazgo óptimo? Es decir, porque considero que es una parte principal para tener una empresa. Entonces, ¿qué formaciones habéis hecho? ¿Cómo habéis llegado a ser un líder real que sois hoy en día? ¿Cómo habéis conseguido eso? Un liderazgo ejemplar. ¿Me explico la...? Vale, te habla un ejemplo, venga. Vale, pues yo tenía varias ideas y una de ellas es el liderazgo, y es verdad, pero el liderazgo no lo tiene que tener solo un emprendedor o no lo tiene que tener solo el director de una empresa o el jefe de un departamento. El liderazgo lo deberían tener todas las personas, ojalá. Yo no sé si alguien lo sabía explicar, hay mucha gente que ha escrito muchos libros, alguno he podido hasta leer. Hay formaciones, yo hice una y me encantó, y si alguien tiene oportunidad, porque fue una formación, se llama Otto Walter, y nos la daba un señor que era un showman, era un tío súper divertido, súper humilde, se llamaba Paco Muro, ha escrito libros muy finitos, muy sencillitos de leer, y son habitualmente cosas trivialidades que parece que nadie te tiene que explicar, pero que se nos pasan por alto. El liderazgo está en casa, está con nuestros hijos, con tu mujer, con tu pareja, está por supuesto con las personas que te rodean y que de alguna forma tienes que ser un ejemplo para ellos. Y es, yo creo, de las cosas principales. Os he hablado antes de la felicidad, Una persona infeliz difícilmente va a ser un líder. Yo creo que lo fui durante mucho tiempo y cuando me sentí infeliz me daba cuenta que no era un buen ejemplo para las personas que se fijaban en mí, que antes se habían fijado y me veían como alguien divertido, como alguien que aportaba en positivo. Noté que eso podía peligrar, y eso no lo quise poner en riesgo. Yo creo que el liderazgo es tener empatía, o sea, saber entender lo que los demás necesitan y lo que los demás pueden esperar de ti. Tener respeto, mucho respeto por los demás, hablar con claridad, dar instrucciones claras, pero dar instrucciones claras no a alguien que está por debajo de ti y que tiene que hacer lo que tú pretendes, sino a un jefe, a un profesor, a quien sea. Todo eso, el liderazgo son muchísimas cosas, yo creo que es como hacer todo razonablemente bien, razonablemente respetando a los demás, y al final de eso, día a día, te ganas ese respeto y ese liderazgo. Y un día que metes la pata, ese día has tirado por tierra todo lo que has trabajado durante años y cuesta recuperarlo un montón de tiempo y a veces no se recupera. Emilio, una cosa, hablando de liderazgo, también el liderarse a uno mismo es importante, ¿no? Porque la constancia, el dominarte a ti, que no sea lo de fuera lo que te domina, también es importante, ¿no? ¿Cómo ves tú ese tema también de liderazgo en general? Sí, y el de uno mismo, digamos. Sí, total. Yo no sabía cómo explicar mejor lo que es el liderazgo, como lo ha hecho Carlos, ¿no? A nivel personal, yo creo que al final, cuando tienes un equipo, tienes que ser un ejemplo. Un ejemplo de aciertos y de errores, de las dos cosas, ¿no? Cuando te equivocas, pues la gente que tú tienes a tu cargo pues entiende pues, que eres una persona que se equivoca exactamente igual que ellos. La diferencia está en cómo afrontas ese error, ¿no? Qué aprendizaje saques de ahí y de forma personal, porque aunque tú no lo creas, la gente te está mirando. Cuando tú trabajas con personas a tu alrededor, nosotros somos ahora mismo 3 aquí presencial y los demás son online, pero aunque sea online, también te están mirando, ¿no? Hay videoconferencias, hay llamadas telefónicas, hay muchos grupos de Telegram con los que hablamos, ¿no? Entonces, al final, una forma un poco de
de liderar un equipo es liderarte a ti mismo, o sea, ser un ejemplo de constancia, de trabajo, de saber rectificar, de pedir disculpas si te equivocas, ¿no? Y predicar con el ejemplo, ¿no? Yo no le puedo exigir a una persona cosas que yo no hago, ¿no? Intentas rodearte de gente que es mejor que tú, porque en eso está la clave de una empresa. Al final se trata de eso, porque tú no puedes ser el mejor en nada. Si tú fueras el mejor en todo, entonces al final serías tú solo. Entonces, si tú quieres crecer, necesitas ayudar a la gente. Entonces, toda esta gente, si quieres que reme contigo, yo lo entiendo de esta manera, ¿no? Tienes que ser un ejemplo para ellos en lo bueno y en lo malo, ¿no? O sea, al final, un poco la conclusión podría ser, Carlos, Emilio, que el liderazgo se puede cultivar porque, como todo en la vida, hay técnicas, hay cuestiones que si lees, que si conoces, te ayudan mucho, de verdad. Nadie nace sabiendo hablar en público o pudiendo hacer una presentación online o una presentación presencial, pero que el liderazgo real es que los hechos acompañen al discurso, es decir, ¿no? que al final lo que uno hace es lo que uno dice, ¿no? ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Otra? Espera, ella quería preguntar. Sí, Bueno, que la haga esta compañera primero. Sí, vale, como usted quiera. Hola, ¿qué tal? Bueno, me llamo Helen. Bueno, mi pregunta está enfocada, a ver, vosotros hicisteis el paso, en su momento me imagino, no sé si tendríais un colchón económico cuando hicisteis el paso de emprender. A ver, mi opinión, mi padre, por ejemplo, en su momento se podía permitir su piso, su coche, mantener la familia. Hoy por hoy creo que hoy en día quizá lo tengamos un poquito más difícil porque yo por lo menos estoy viviendo siempre al día. Sí es verdad que, bueno, yo intenté hacer un pequeño negocio de emprendedor, sé dibujar muy bien, bueno, pinto zapatillas y tal, pero sí es verdad que en mi opinión yo creo que hoy en día sí que habría que tener como que un momento en el que tanto tu trabajo como tu proyecto de emprendedor convivan, ¿sabes lo que te digo? Porque a mí, por ejemplo, me daría muchísimo miedo el dejar mi trabajo por lanzarme a emprender, porque creo que quizá, a ver, no estoy estudiando lo que los compañeros, estoy estudiando otra cosa, pero, a ver, sí es verdad que no sé, en ese punto en el que vosotros decidís, lo dejo todo y me lanzo, ¿no creéis que a lo mejor hoy en día es un poquito más complicado? O sea, un poco la barrera económica a la hora de emprender. ¿Tenéis alguna cosa que decir sobre ello? Yo lo veo al revés, yo ahora lo veo mucho más fácil que antes. Lo veo justamente al contrario, porque antes, por ejemplo, te hablo de cuando yo tenía pelo, ya es fácil bastante. Si tú querías montarte un negocio de venta, por ejemplo, de lo que tú quieras, pues tenías que tener unos medios económicos que te permitieran pues, alquilar un local. Porque es que si no tienes un local, lo vendías. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, pues mi local puede ser una tienda online, que esto montarlo, pues bueno, algunos pies de comercio, de marketing, un Shopify son 34 euros al mes, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora es mucho más sencillo. Los autónomos, al fin, tenemos ayudas y podemos emprender con una cuota de 50 euros, que antes no era 50 euros ni el cachondeo, ¿no? Y luego, lo que comentaba un poco con anterioridad, tú puedes tener un buen producto, puedes tener una buena idea, pero si nadie se entera de que tú lo tienes, que es lo que decía antes el alcalde, pues no te vale para nada, porque la idea puede ser muy buena, el producto puede ser muy bueno, pero al final tienes que ser capaz de llegar a la gente, ¿no? Entonces, a través de las redes sociales, que no hace falta tener unos grandes conocimientos para hacer publicidad, pero si no tienes medios para hacer publicidad, simplemente en orgánico, o sea, publicando pues ahora mismo casi prácticamente TikTok, que es lo que tiene más alcance, puedes llegar a esa gente para que vean cuál es tu trabajo, ¿no? Y al menos pues que empiecen a llegar tus primeros clientes. Yo creo que precisamente ahora es más sencillo que antes. Yo lo veo así, de esa manera. Carlos. Tienes razón en lo que has dicho en mi caso. Yo tenía una serie de cosas cubiertas, si no, posiblemente no me hubiera atrevido. Había terminado de pagar la hipoteca de la casa, los gemelos ya habían terminado de estudiar y podía ser el momento de hacerlo. Si eso mismo me hubiera ocurrido unos años antes, seguramente no hubiera dado el paso para el negocio que he montado, para lo que he hecho. Pero yo le doy la razón a Emilio, sí hay ahora oportunidades. De hecho, nosotros dos nos beneficiamos de una oportunidad que nos da Alcalá de Henares, el Ayuntamiento de Alcalá,
Yo lo que creo, un poco, que España es un país lleno de personas muy gruñonas y con una mentalidad que hemos tenido durante décadas de empleos seguros, de que si te sale algo mal mejor no contarlo, y eso pesa mucho en contra del emprendimiento. En otras latitudes hay una cultura de levantarse, caerse, volverse a levantar, es lo que uno tiene que hacer en la vida para aprender, y aquí cuesta un poco. Entonces eso se está rompiendo culturalmente. Yo creo que sois una generación que muchas veces los ponen a parir y dicen que generación. Desde el tiempo de los romanos a los jóvenes se les critica, o sea, los romanos de hace 2000 años criticaban a sus hijos y a sus nietos, y los ahora españoles del siglo XXI criticaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos, y es mentira. Cada generación es diferente. Pero ahora objetivamente hay unas barreras de entrada para emprender que no son las que había antes. Y por otro lado, creo que hay una aceptación muy grande, sobre todo entre la gente joven como vosotros, de que las cosas pueden salir bien o pueden salir mal y que te puedes levantar. Y yo creo que tenéis que aprovecharlo. Pero con realismo, es verdad, la opción no es siempre directamente emprender. Podéis estar trabajando durante unos años en una empresa, coger muchísimas habilidades, tener un pequeño colchón económico y lanzaros, que por eso precisamente tenemos dos ponentes muy diferentes, pero que coinciden en algo, en que arriesgarse, si estás convencido de que lo que tienes es bueno, merece la pena. Y en ese camino pues habrá gente que tengáis un colchón económico para empezar, pero otros que primero tendréis que pasar por trabajar por cuenta ajena hasta con otras personas o en solitario emprender. Esa es un poco la idea. Y yo quería hacer una pregunta antes de daros la palabra también. En España también había una cierta tensión, siempre cuestión de estudiar, ¿no? De estudiar la universidad y el objetivo, porque como la gente nada en España hace 100 años, pues había muchas personas analfabetas, muy pocas personas tenían título universitario, muchos hemos sido los primeros universitarios de la familia, y yo creo que nos obsesionamos con eso, y sin embargo, yo creo que los que estáis en el mundo real valoráis enormemente los grados y la formación profesional que se está empezando a dar de una manera muy profesional, valga la redundancia, en institutos, porque al final lo que ahora consigáis os permite trabajar, y si luego queréis continuar con algo más superior, más de estudio, pues lo podéis hacer, pero muchas veces nos enfangábamos en tener ingenieros para llevar cosas que no hacía falta que llevaran ingenieros y que te pueden dar un futuro muy bueno sin esos títulos. ¿Cómo veis esa realidad? Porque yo creo que es bueno lanzar una llamada a que la formación profesional es algo muy positivo para las personas y para la sociedad. Sí, al final de lo que se trata es de, bueno, cuando acabas una formación, pues luego todo el mundo quiere, yo también, que Carlos, que tiene vuestra edad, y lo que quieres es buscarte, forjarte un futuro, ¿no? Y bueno, pues la formación profesional pues puede ser una opción, ¿no? Es una manera rápida de acceder a un mercado laboral y bueno, está basada en esos conocimientos teóricos y prácticos que vas a necesitar implementar en una empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy por hoy desconozco muy bien cómo funcionan todo el tema de grados universitarios, ahora mismo estoy un poco fuera, pero en cuanto a formación profesional veo vuestros planes, y aunque es cierto que el marketing está cambiando, es que no cada año, es que cambia cada mes, es que esto es rapidísimo lo que cambia. Pero bueno, la base que os están dando es buena para que luego podáis vosotros por vuestra cuenta ir ampliando y ir mejorando, que al fin y al cabo es lo que cualquier empresa quiere, ¿no? ¿Qué empresa no quiere vender más? Todas las empresas quieren vender más. Todo lo que no crece, decrece. Todo lo que no suma, resta. Y en este caso, el módulo de comercio y marketing, yo creo que es una opción que a cualquier persona le puede interesar, porque cualquier persona quiere tener a alguien en su equipo que sea capaz de atraerle clientes, ¿no? Es la clave en cualquier empresa, vender al fin y al cabo. ¿Tú cómo lo ves? Distinto. A ver, el título, sea el que sea universitario, sea de FP, viene bien. De todo lo que has estudiado es cultura y es conocimiento y siempre va a estar ahí. Yo como empresario ahora busco pocos títulos, y durante toda mi vida que he contratado a muchas personas he buscado poquísimos títulos, he buscado actitud. Y os lo digo, podéis tener el mejor título del mundo, pero os servirá para entrar en un trabajo. Y al día siguiente, como seáis unos tristes, o gente cabreada, o gente reivindicativa, no van a contar con vosotros. Entonces el título es importante porque primero te cultiva, te va a dar una formación y te va a hacer una persona formada.
pero puede haber gente que no tenga el título, que ha tenido los estudios, que ha tenido esa formación. Y os aseguro, en cualquier trabajo, en el mío, en el de Emilio, en el de cualquiera que yo conozca, se mira la persona, el rendimiento de la persona y la actitud. Yo os digo, lo primero y casi único es la actitud. Gente, tú lo has dicho, que vengan a sumar, actitud positiva. Se trata de hacer la vida agradable a los demás. Esa es otra cosa que me gustaría contaros. Aprovecho. Aprovecha. No se puede culpar siempre de que hay mal ambiente en el trabajo, de que los demás generan mal ambiente. El buen ambiente lo genera uno mismo. Y no puedes esperar que sean los demás los que te vienen a ser simpáticos contigo, si tú no lo eres. O sea, empieza por uno mismo, el generar buen ambiente. Y eso estéis haciendo lo que hagáis, da igual, estéis trabajando solos, estéis trabajando en una empresa, en un equipo, como sea, generar buen ambiente alrededor os hará más felices que generar mal ambiente, y eso todos lo sabemos hacer, yo creo. Pero bueno, a la pregunta, y ya vuelvo, para mí la actitud, y estoy hablando con personas que están esperando llegar a tener un título, y seguramente no es lo más políticamente correcto, pero os aseguro que la realidad es esa. La gente os va a valorar por vuestra actitud en el día a día, no porque tenéis un título de ingeniero o de FP o de lo que sea colgado detrás. Muy bien, preguntas. A ver, sí, venga. Sí. Sí, bueno, quiero que me respondáis la pregunta con sinceridad. Porque... Para mí me es indiferente que una persona sea alta, baja, que tenga una discapacidad o no. Él tiene unas necesidades seguramente de mi producto y por eso le estoy haciendo llegar la publicidad, y su dinero vale tanto como una persona que tenga discapacitada o no. O sea, en mi caso no hay ningún problema en que tenga alguna discapacidad, nos da lo mismo, es un cliente más. Sí, pero ¿se busca las formas de hacer llegar a ellos o simplemente no? Es que no tenemos la opción yo no tengo la opción, por ejemplo, de decirle a Facebook o a Instagram a esta persona no porque es discapacidad, no existe. O sea, a la hora de segmentar, yo segmento por hombres, por mujeres, pues porque le guste, por ejemplo, pues no sé, imagínate que quiero vender balones de fútbol, pues que le guste el fútbol, pero dentro de gustarle el fútbol, a lo mejor es una persona pues que lo practica, o otra persona que simplemente lo ve y a lo mejor ahí es un discapacitado, ¿no? Pero no hay ninguna red social que de alguna manera segmente por discapacitado o no, o al menos yo no lo conozco. Sí, un poco por contestarte, porque a lo mejor veo un poco por dónde vas y más que a lo mejor tus productos que no tienen mucha relación con la discapacidad. Sí, daros cuenta de una cosa, a lo mejor como sois muy jóvenes no os hacéis una idea de cómo eran todas las cosas, pero en los servicios públicos, como es un ayuntamiento, las cosas han cambiado mucho en los últimos años. Hasta hace apenas 10 años, para poder hacer una gestión tenías que ir físicamente al ayuntamiento, y eso para las personas con discapacidad era un mundo, porque tenían que salir de su casa, atravesar una ciudad construida hace, en algunos barrios, 50 años, otros barrios hace 20, otros barrios hace 100, pues con sus preocupaciones de que el coche domina la ciudad, cada vez queremos que lo domine menos, y tenían que llegar al ayuntamiento, hacer cola, coger una hojita, rellenarla y ponerla. Y ahora, sin embargo, la mayoría de los trámites ya son online. Yo creo, como ha dicho Emilio, que si hay algo bueno del mundo que vivimos es que nos permite comprar desde nuestras casas, hacer trámites desde nuestras casas, nos acerca mucho más la igualdad con las personas con discapacidad y las que no la tenemos, y luego en realidad el marketing va mucho con la renta. Hay personas con discapacidad con un alto poder adquisitivo y otras que no tienen ese poder, y personas que no tienen ninguna, aunque todos tenemos discapacidad, porque nadie somos perfectos en nada, todos somos discapacitados en algo, pero que va más en función de renta. Pero sí lanzar la idea de que es importante siempre preocuparse de distintos sectores de la población, y que ahora vivimos un momento en el que afortunadamente las barreras de entrada cada vez son menores, y la digitalización, que a veces trae cosas complicadas, de pérdida de empleo, de trabajos tradicionales, también te trae la apertura a mucha gente que antes prácticamente no podía salir de su casa. Sí, pero por ejemplo, si tú tienes... Pero ahora tenemos que dejar preguntarlo. Acaba con tu... Sí, ya, no voy a preguntar. Si tú, por ejemplo, tienes una página web, ¿vale?, para vender,
no solo hablamos de personas con discapacidad, a lo mejor estamos pensando en personas en silla de ruedas, cosas así, pero por ejemplo una persona que tiene pérdida visual. ¿Vosotros pensáis en esas personas al hacer todos esos recursos, esas máquinas, o realmente no merecen la pena? Mira, contesto casi yo y ya lo dejamos por una cosa. Cuando emprendes, si tienes un emprendimiento pequeño, inicial es muy complicado abrir eso. Sin embargo, los ayuntamientos, las grandes empresas, estamos obligados, a veces por la ley y realmente por la vocación, a precisamente facilitar eso. Los trámites de lo grande, cada es una ciudad de 200.000 habitantes, con lo cual es muy grande, ya introducimos cada vez más la posibilidad de que los mensajes sean escuchados y pulsados encima, para que no sea un problema visual y una serie de cuestiones que sirven para ello. En definitiva, la idea un poco general, de verdad, la técnica nos da una capacidad de afrontar esos problemas que hace 10 años era impensable. Y eso está muy bien. ¿Otra pregunta por ahí? Aquí en primera fila, que además está muy atento. Si me das porque no quiero gritar tampoco. Venga, coge. Espera, cógeme. Pégatelo bien porque... Bueno, se me escucha, ¿no? Sí. Vale. Es una pregunta para Emilio. Tú entiendo que tienes e-commerce, ¿no? Que vendes productos. Entonces, sí es verdad que hoy en día es más fácil vender un producto por redes sociales y etcétera. Pero si quieres hacer un e-commerce por Google, con SEO, hoy en día es más difícil, ¿no? Porque al fin y al cabo posicionar una página web en 2023 se está haciendo muy complicado, ya que hoy en día todo el mundo utiliza SEM, que es pagado, ¿no? Todo es con promociones, y para posicionarse delante de esa gente que tiene miles y miles de euros puestos en esa página web es muy complicado. Yo, por ejemplo, intenté crear una página web que al principio me iba bien, pero luego la gente que empezó a patrocinar y a gastar su dinero, yo no pude competir con ellos y me fue mal en el negocio. Entonces, al fin y al cabo, yo creo que si vas a hacerlo en redes sociales, hoy en día el público es muy joven, tienen que ser productos para gente joven, porque Facebook se está quedando un poco obsoleto. Porque yo creo que es lo que hoy en día, yo creo que de aquí pocos utilizamos Facebook, utilizamos, bueno, tampoco los viejos, ¿no? Levanten la mano los que tienen Facebook. Sí, yo creo que Facebook, a lo mejor Facebook tenemos todos, ¿no? Pero que lo utilicemos ahí ya es otra cosa. Entonces, ejemplo, si quieres vender productos en Instagram, es más complicado llegar a ese público de, ejemplo, si en mi caso que yo hice el negocio que era de bicicletas estáticas, que vendía productos de Amazon y los que me llevaban a comisión, vender productos de bicicletas estáticas en Instagram o TikTok, mi madre no tiene TikTok, ¿sabes? Que es mi público objetivo. Entonces, ¿cómo sería eso? Porque para pagar en las redes sociales promocionar está fácil, es más barato en Instagram y en TikTok, pero los influencers sería el público objetivo, yo que sé, pero valdría más dinero. Yo lo que hago siempre cuando voy a elegir un producto, que esto es una parte muy importante de la empresa a la hora de saber buscar un producto para que luego tenga éxito, ¿no? Para que luego puedas venderlo. Hay que buscar al público al que le pueda interesar. Y cuando tienes el público que le puede interesar, la red social o el buscador donde lo quieres dirigir, ¿no? Si yo, por ejemplo, quisiera vender, como en tu caso, bicicletas estáticas, pues que van orientadas a un público de una cierta edad, nunca utilizaría TikTok. Claro. Ahí sí utilizaría Facebook. Es mi cliente. Es decir, que la gente joven, mi cliente tiene una media de edad de entre los 50 y 70 años. Y me compra por redes sociales. Pero me compra en Facebook. Precisamente lo que no tenemos nosotros. Entonces, yo me estoy especializando en la compra de productos que se han vendido toda la vida. Y los productos, cuando llegáis de fiesta a las 12 de la noche y pones la televisión y salen todos los productos esos de teletienda que dices, ¡buah, habrá gente que compra esto! Así. Pero ¿sabes qué pasa? Que ya no compran solo por televisión. Ahora compran a través de las redes sociales. No saben ni hacer una compra, es un poco generalizar, pero la mayoría de ellos no saben comprar en una tienda. Pero ponen un teléfono y te llaman. Y lo que sí saben es hacer un clic y ponen un botón de WhatsApp y te escriben.
y a través de ahí pues pueden hacer su compra. Al final, todo el mundo tiene su público, todo el mundo, todas las redes sociales tienen su público. Si yo quisiera vender eso, lo haría con Facebook, por ejemplo. ¿Para qué utilizaría TikTok? Que también lo utilizo pues para llegar a gente como vosotros, en que en vez de vender en la bicicleta estática, pues les vendemos un smartwatch, o ahora que está muy de moda, los Casio. Han vuelto, ¿no? Gracias a Piqué y Shakira, están muy de moda, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, espera, vamos a esta chica de aquí que nos ha preguntado. Sí, perfectamente. Mi pregunta era si a día de hoy el Estado facilita algún tipo de ayuda económica, etcétera, para que las personas jóvenes como nosotros podamos emprender. La respuesta es que no lo sé, o no lo sé claro, pero sí tengo una respuesta clara de deciros. Lo que hagáis, no lo hagáis pensando en lo que otros os van a dar. Eso, todo lo que venga por añadidura, perfecto. Todo lo que os ayude, perfecto. Pero cualquier negocio va a ser lo que vosotros hagáis con vuestros clientes, no las ayudas que os vengan del Estado, de la Administración, de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento. Eso puede ayudar, pero si montáis un negocio pensando ya en eso o hipotecándolo a eso, tiene mal futuro. Eso alguien me lo ha enseñado. Hay que centrarse en el objetivo. El objetivo es vender, promocionar, el objetivo claro, y lo demás habrá que prestarle un poquito de atención, intentar rascar, intentar sacar para que os ayude, pero no podéis focalizar ahí. Es mi opinión, porque al final la administración también requiere mucho tiempo, requiere muchos recursos que no siempre se tienen y que te desvían del foco. Es mi opinión, ¿eh? Yo creo que al final, y vosotros vais a hacer planes de marketing y demás, lo primero es hacer el plan de marketing como si no tuviera ninguna ayuda. Y a partir de ahí puedes descubrir que el problema es de tener que meterle muchas horas, de tener que hacer un gran esfuerzo, o el problema a lo mejor es económico. Si de ahí deduces que el problema es económico, es cuando ya sí tienes que mirar cómo consigues ese dinero, por financiación privada, por ayudas públicas, pero es justo al revés. Lo primero es conceptuar qué quieres, pensar que va a valer, concentrarte en que tú te crees que eso va a funcionar, y a partir de ahí ver cuál es la barrera. Pues a lo mejor tienes un familiar que tiene el dinero y dice, toma, te lo doy para que empieces, y es lo más fácil del mundo porque no tienes que hacer papeleos. Pero a lo mejor el problema cuando te enfrentas a tu plan de marketing es que sencillamente ese producto, como decía antes Emilio, pues igual es que no vale, dice, no, es que no merece la pena aquí ni meter una subvención ni meter un euro. Dicho lo cual, tenéis recursos, por ejemplo aquí en este ayuntamiento podemos ayudar a qué puertas hay que llamar para hacer un emprendimiento. Aquí hay una capacidad de acompañaros en esas primeras etapas. Se está facilitando por parte del gobierno, porque está claro que había un hándicap en España respecto a incentivar el emprendimiento, porque es muy bueno para un país que haya emprendedores, porque si 500 emprenden y 2 salen muy bien, esos 2 hacen país y hacen España. Por lo tanto, es muy importante que eso se vaya ayudando. Ahora la cuota de entrada de autónomos es mucho menor, esa cuota de 50 euros era impensable hace tiempo. Y sobre todo yo creo que tenéis que acercaros a instituciones que os ayuden a ver qué puertas se puede llamar cuando traigáis vuestro plan. Y aquí en el ayuntamiento, humildemente, en la medida que podemos, lo hacemos. Pero lo principal es saber dónde quieres ir, porque si uno no sabe dónde quiere ir, es imposible que llegue. Un poco el símil es cuando te dan un empujón en la bicicleta, pero luego te toca pedalear a ti, porque si no pedaleas, la bicicleta no van a estar siempre empujándote por detrás. Más preguntas. Uy, que de gente. A ver, por ejemplo, por aquí, luego por aquí, o esta chica primero que está aquí en... Sí. Una pregunta. Vamos a hacer casi una ronda, si vale preguntas, porque si no... Hola. Sí. Vale. Mi pregunta va para Emilio. Como antes creo recordar que han dicho que tienes productos dirigidos a mujeres, quería preguntarte qué productos son y si has contado con alguna mujer en tu equipo que te ayude a, no sé, a hacer el producto mejor o distribuirlo. Es que no sé. Sí. En el equipo está Flor, está Ana, son 4 chicas, de 7, son más chicas que chicos. O sea, en este caso,
cuando nos dirigimos a un público femenino, pues me ayudó bastante de ellas. Sobre todo lo primero que hacemos, digo, mira, ¿he visto este producto? ¿Qué te parece? Su primera impresión ya me marca, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, para mí son muy útiles. Tener en el equipo chicas, pues porque hay productos que van dirigidos específicamente a un público femenino y pues, no estoy muy puesto en adulto, entonces para mí es muy importante, claro, tener chicas en el equipo. Gracias. Por ahí estaba esta chica también. Hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Mi pregunta es, ¿vosotros creéis que la economía de España, o sea, que el emprendimiento que se está haciendo en España relacionado con el turismo puede continuar o que deberíamos de emprender en otros ámbitos que no sea el turismo, que es lo que ahora mismo da más dinero al país? Yo ahí tengo una idea clara, pero decir vosotros algo, no, si queréis... Es que es un tema que me gusta. Alcalá de Henares es una ciudad con industria potente. Tenemos farmacéuticas, empresas farmacéuticas de un alto valor añadido que exportan un montón. Tenemos empresas de defensa. Tenemos emprendedores como Carlos y Emilio, pero el turismo es importante para Alcalá de Henares. Alcalá de Henares es una ciudad preciosa, el patrimonio de la humanidad. El turismo es una gran industria de este país y yo creo que lo que le falta es la palabra industria. Hay que poner en blanco todo lo que no está en blanco ahora mismo, que los trabajadores del sector turístico tengan su seguridad social, que esté como si fuera una empresa de la parte industrial, porque la gran virtud del turismo es que nadie se puede llevar el acueducto de Segovia a otro lugar. Si quieres ver el acueducto de Segovia tienes que venir a España. Sin embargo, lo que hemos aprendido es que algunas fábricas que montaban, por ejemplo, electrodomésticos, pues terminan siendo más rentables si te las llevas a Hungría o si te las llevas a Marruecos. Pero aquí no te las puedes llevar. Entonces el turismo, y con la historia que tiene España, tiene que ser una gran industria. Una gran industria que se trabaje de esa manera, no con personas sin conocimiento, poco preparadas, que abran un local y digan, pues aquí vendrá alguien. No. Y es verdad que tenemos un gran sector turístico, tenemos los mejores hoteles del mundo en calidad-precio, tenemos una formación muy grande. En Alcalá estamos viendo cómo restaurantes, bares, que antes era un señor pues más bien mayor, te lo imaginabas mayor con un palillo y diciendo que hay que crear. No, ahora en Alcalá ya hay algunos emprendedores que tienen 3, 4 negocios de hostelería y que requieren de servicios de gente como vosotros, que requieren de un marketing, de una buena página web, que requieren de un economista, que requieren de un abogado y todo eso, en eso vamos a ser una gran potencia, porque mirad, España tiene una historia y unos monumentos y un relato tremendo para hacer turismo, pero segundo, tenemos seguridad. En muy pocos países tú puedes irte con tu pareja a una ermita en lo alto de un monte o a un templo en lo alto de un monte sin ir con 2 guardaespaldas con una excursión organizada, porque te puede pasar cualquier cosa. Y aquí, por mucho dinero que tengas o poco, tú te vas con una mochila a un rincón de Asturias y no necesitas guardaespaldas ni nada. Esa libertad de poder moverte, que solo la tenemos en Europa y muy particularmente en España, ni siquiera en Estados Unidos o en destinos súper chulos, o destinos súper chulos de México y tal, pues ahí no te dejan. Y eso vale mucho. Esa seguridad que tenemos día a día los vecinos y vecinas de las ciudades de España sirve para el turismo. Y luego también, aunque no lo hayáis pensado una vez, o sí, la seguridad social, ¿no? Yo que tengo un niño de 4 años, yo antes me iba a países exóticos con mi pareja, tranquilamente, pero yo ahora digo, ¿y si me voy a un sitio muy exótico y el niño se pone con 40 grados de fiebre, ¿dónde le llevo? Y sin embargo aquí saben que cualquier persona, al margen de su renta y de su origen, va a ser atendida. La oferta de trabajo pues no ha surgido ninguno. O sea, simplemente por eso, la última persona que hemos incorporado ha sido a través de la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y bueno, pues se pusieron las características que tenía que tener la persona para incorporarse al puesto y fueron los que mandaron. Si hubieran mandado a algún discapacitado, pues hubiéramos hecho la entrevista igual, si hubiera valido para el trabajo, pues no hubiera sido impedimento ninguno. A mí me gustaría poder sopesarme esto el día de mañana y tener que cumplir con ese mínimo de empleados. Ojalá esto ocurra, pero hoy somos pequeños todavía y mientras esa persona pueda desarrollar su trabajo, que en mi caso tiene que estar sentado delante de un ordenador, mientras pueda tener, no sé, pueda escribir, pueda tener, bueno, pues las competencias
que tiene que tener esa persona para poder salir al puesto de trabajo, nosotros no tenemos ningún problema. ¿Y los títulos? Lo de los títulos. Y en el caso de los títulos, pues te diré que en el equipo, pues yo creo que no hay nadie que tenga titulación, una titulación superior. Es que te digo más, es que tampoco lo he preguntado. Es que no lo sé, creo que no. No, es que no me importa, o sea, es algo que no... Pero me toca pensar de familia, de madre o padre, decir, a ver, yo me refería, y creo que ellos se refieren a esa obsesión que había en este país de título superior. Es decir, tú estudias 6 años o estudias 4 años, sácate un título, aunque no te guste la carrera, pero hazla, tienes que hacerla, que luego vas a encontrar un trabajo y tal. Y al final eso generaba también una presión sobre chicos y chicas a una edad muy temprana, para luego a lo mejor tener un trabajo que no te guste y darte cuenta con 30 años que estás donde no querías estar. Sin embargo, el esfuerzo en tener una titulación como la que estáis cursando, los grados os abren puertas. Sin un título de grado, de formación, sin una cualificación certificada, no se te abre la primera puerta. Y una vez que te abren la puerta y entras dentro, es lo que dice Carlos, ya es cuando te empiezan a mirar, qué bien lo hace y qué bien trabaja. Y ahí, de verdad, igual lo que digo es un poco rupturista, lo vemos en la tele y una cultura del esfuerzo, ¿no? De que todo es lineal en la vida y no, la vida sube, bajas, las curvas y tenéis mucho tiempo por delante para experimentar y para ver lo que os gusta. Ahora, si lo que estáis haciendo ahora os gusta, esforzaros, titular y mejorar todo lo que podáis. Y si os gusta el marketing y los ámbitos web para poner en valor el producto de una empresa o tu producto o tu idea, tendrás que esforzarte mucho y tener todas las certificaciones que tienes, entre otras también el idioma, el conocer. Por lo tanto, los títulos son importantes, pero no el título de graduado superior universitario como única panacea para ser feliz en la vida y tener un buen empleo. Y esa es la gran diferencia que creo que se están esforzando mucha gente en los últimos años en promover, y vuestros profesores y desde las administraciones y desde las empresas transmitiendo. Necesitamos gente que sepa trabajar, que tenga la cualificación, que luego os van a formar en esas empresas, además, pero se necesita esos perfiles. No todo el mundo tiene que ser titulado superior en humanidades, a no ser que a lo mejor quieras ser profesor, pero si no quieres ser profesor, no estudies una carrera superior por estudiarla, en algunos casos. Esa es un poco la idea. Pero hay que forzarse, ¿eh? Hay que sacar el grado. Bueno, pues si os parece lo dejamos ya, porque ya se hace tarde. Claro, sí. Nos da mucha alegría de compartir un ratito con gente joven y llena de futuro. Muchas gracias.